a todos los simpatizantes y seguidores del programa de ADEC TV, de este canal. Hoy volvemos al tema de los duelos, donde lo dejamos, y vamos a retomar el tema con los tipos de armas permitidas. Volviendo al documento de ofensas y desafíos, el autor nos dice que solo 3 tipos de armas son aceptables en los duelos: el sable, la espada y la pistola. Estas armas pueden causar desde heridas leves hasta la muerte. Y por esto son adecuadas para resolver las ofensas de honor. Cualquier otra arma debiera de ser rechazada por los combatientes, salvo con una pequeña excepción que trae, entre comillas, la modernidad, que es el revólver, y que ya veremos con qué premisas se puede utilizar. Antes del duelo, las armas seleccionadas se deben someter a un examen y una medición rigurosa por parte de los testigos. Y esto es lo que asegura que las armas cumplan las condiciones deseadas y que no haya condiciones injustas. Si el arma elegida es un arma blanca y el ofensor, es decir, el que ha causado la ofensa, no sabe manejarla, siempre se recomienda sustituirla por una pistola. Se rechazan las armas, digamos, vinculadas a los militares. Si el ofendido es un militar y elige un arma de su cuerpo, mientras que el ofensor es un civil, tiene derecho este último a rechazar el duelo. Y lo puede hacer por encontrarse en una desventaja manifiesta. No obstante, el autor, aunque trae esta parte del reglamento, considera que rechazar un duelo es una cobardía. Y ahora vamos a volver al libro de duelos y duelistas españoles para comentar alguno de estos duelos famosos. Y vamos a comenzar con Valle Inclán, insigne escritor que va a perder su brazo izquierdo en julio de 1899 después de una pelea en el Café de la Montaña, que anteriormente se llamaba Café Imperial, y que está, para aquellos que hayan visitado España, estaba en la misma Puerta del Sol en Madrid. Durante una acalorada discusión con Manuel Bueno, que a la sazón era su amigo, que versó sobre el valor de españoles y portugueses, Bueno golpea a Valle con su bastón y le causa una herida grave en el antebrazo izquierdo. Inicialmente se creyó que la herida se debió a que un gemelo de la camisa de Valle se clavó en su piel y se infectó, pero años después se supo que una fractura ósea mal curada en el brazo le llevó a que fuera amputado. A pesar de la pérdida del brazo, Valle Inclán mantuvo su sentido del humor y no guardó rencor a Manuel Bueno. Incluso bromeando sobre el incidente dijo: "Tranquilo, el brazo de escribir es el derecho". Vamos otra vez a volver al texto y haremos varias idas y venidas en este sentido. Hay una serie de reglas para cada tipo de arma. Empezamos con el sable. Hay 2 tipos de duelo con sable. Uno que es para vengar ofensas graves, que se utiliza el filo, el contrafilo y la punta, y otro para ofensas leves con sables que no tienen punta y con un filo sin corte. Este último es el más leve, se pacta primera sangre, es decir, cualquier rasguño termina con el duelo. Durante el duelo, los combatientes se tienen que despojar de la parte superior de la ropa para asegurar que no llevan ninguna protección, y los testigos supervisan y miden las distancias y las armas antes de comenzar el combate, tal y como hemos dicho. En cuanto a la espada, es el duelo que se considera más grave debido a la letalidad de las heridas, ya que es un arma que tiene punta y 2 filos. Las reglas son similares a las del sable, con algunos ajustes específicos. Por ejemplo, los combatientes no pueden usar la mano izquierda para desviar el arma del adversario, a menos que así lo hayan convenido entre los dos. Y se considera, como hemos dicho también varias veces, indignos al combatiente que utiliza tácticas deshonestas o que viola cualquier regla establecida. La pistola. Existen muchas modalidades de duelos de pistola: a pie firme, marchando, disparando a voluntad y otras. Cada modalidad tiene sus propias reglas y distancias, que varían desde 15 hasta 35 pasos. Las pistolas deben de ser exactamente iguales y desconocidas por los combatientes, salvo en los casos específicos donde uno de ellos se gana el derecho a usar sus propias armas. La carga se realiza en presencia de todos los testigos para garantizar la equidad. Los disparos se realizan siguiendo una señal acordada, que puede ser un comando de voz o unas palmadas, y cualquier disparo fuera del tiempo que se ha acordado se considera un mal proceder
y puede incapacitar a la persona para futuros duelos, lo cual, como hemos visto, puede ser un verdadero drama. Hablemos ahora de padrinos y testigos. Íñiguez, el autor de Ofensas y Desafío, distingue los roles de padrinos y testigos. Los padrinos son responsables de las negociaciones previas al duelo y en teoría intentan evitar el combate mediante explicaciones y demás. Los testigos, sin embargo, supervisan el cumplimiento del duelo y certifican el resultado. ¿Qué requisitos hay para ser padrino? Los padrinos deben ser personas con buen nombre en la sociedad y no se puede aceptar la representación, por supuesto, de menores de edad. Tienen que poseer un conocimiento profundo de las leyes del honor, imparcialidad, deseos de evitar la sangre y la capacidad de documentar con veracidad las condiciones y resultados del duelo. Como vemos, está todo muy bien estructurado. Los testigos. Los testigos deben ser personas igualmente de buen nombre y son necesarios 2 por cada parte en el duelo. Los testigos seleccionan al director del combate, otra figura que hasta ahora no había aparecido, generalmente el de mayor edad o con más experiencia en el manejo del arma elegida. Además tiene el derecho de examinar las armas y el cuerpo de los combatientes para asegurarse de que no haya protección oculta. También supervisan el duelo y para asegurarse de que se lleva a cabo con respecto a las normas pactadas, y en caso de que alguno de los combatientes viole las condiciones, los testigos deben declarar la verdad en el acta, porque se levanta un acta, sin ser responsables por las heridas o asesinatos causados, salvo que se muestre negligencia o complicidad. Hay algunas normas adicionales en cuanto a las armas. Los testigos deben de llevar armas dobles, 4 sables, 2 espadas o 2 pistolas para garantizar la equidad. Los testigos pueden publicar los resultados del duelo en la prensa si la ofensa es grave y de interés público, pero fuera de este caso tienen que mantener la máxima reserva. También pueden suspender el duelo por acuerdo mutuo si las condiciones lo ameritan. Y bueno, vamos a volver otra vez al tema de los duelos famosos. El siguiente de estos duelos es un duelo entre Rodrigo Soriano, fue un combativo diputado republicano, y el entonces coronel Manuel Primo de Rivera, al que después dio el golpe, y tuvo lugar en marzo de 1906, en el siglo XX. El enfrentamiento fue a espada y resultó con heridas leves para ambos contendientes. Soriano era muy conocido porque tenía un carácter vehemente y había participado en varios duelos anteriormente, tanto con espadas como pistolas, y lo había hecho con figuras destacadas de la época como Vicente Blasco Ibáñez, el autor insigne de La Barraca y Arroz y Tartana, y con Valeriano Weyler. Este duelo con Primo de Rivera fue uno de los muchos incidentes que van a marcar la carrera de Soriano. Sobrevivió a un atentado en Valencia, donde recibió 2 disparos en el cuello, y el motivo del duelo fue un artículo de Soriano que Primo de Rivera consideró que calumniaba a un familiar suyo. Y ahora voy a tener el gusto de, en vez de irme al texto, irme a una aportación que ha hecho un suscriptor y en este caso una suscriptora y una querida amiga, Chelita, que me mandó un recorte de periódico que hablaba del último duelo en Perú, cuando Fernando Belaúnde se jugó el honor contra el diputado Eduardo Watson Cisneros. Estoy leyendo literalmente. Dice que el histórico líder de Acción Popular fue protagonista de uno de los hechos más curiosos que marcaron la vida política en el país la segunda mitad del siglo XX. O sea que esto prácticamente es ayer. Y en el resumen dice que las armas elegidas fueron sables, el lugar la terraza del aeroclub de Coyique. La principal regla impuesta para este duelo fue que consistiría en 3 asaltos de 3 minutos y entre asalto y asalto se darían 2 minutos de descanso. Se comienza el duelo, los participantes se hacen algunas pequeñas heridas y felizmente no hay ninguna muerte que lamentar. Belaúnde terminó con algunos cortes cerca de la oreja, que esas cicatrices le quedarían de por vida. Y Watson terminó también con algunos rasguños en el cuerpo. Al finalizar el tiempo establecido, los dos se dieron por satisfechos, se despidieron y cada uno a su casa. El que sacaría mayor provecho mediático sería Belaúnde, estoy diciendo Belaúnde y es Belaúnde, que volvería a postular a la presidencia y que la ganaría en 1963, así que yo ya había nacido. Y es una información muy curiosa y me da mucha alegría de que nos la haya mandado una querida amiga y suscriptora. Volvamos pues otra vez
al texto. Como hemos dicho, hay unos duelos legales que son este duelo a sable. Vamos a hablar un poquito de las condiciones generales de las normas. Dice que los adversarios no pueden entablar conversación ni acordar nada referente al duelo sin la presencia de testigos. Una vez más, los testigos eligen y reconocen el terreno, miden la distancia y se aseguran del tema de las protecciones. La dirección del combate designada da las señales de inicio y detención del duelo. La detención del duelo es si alguno de los contendientes es herido de manera deshonesta o hay sangre y se ha determinado que es un duelo a primera sangre. Hay unos duelos que son excepcionales, que se consideran fuera de la norma y que no están sujetos a estas mismas reglas generales y estrictas de los duelos legales. Bueno, son los duelos a caballo. Suelen llevar a cabo con ambos combatientes y testigos montados a caballo. Las reglas específicas hablan del posicionamiento, se deben colocar en el lugar elegido por los testigos y se aseguran de que nadie tenga ventaja por el terreno elegido. Pueden llevar una o varias armas cortas de combate y la distancia mínima son de 25 pasos. Los combatientes pueden partir o no a la señal de los testigos y disparan a voluntad. Después están los duelos con carabina, que tienen que ser estas carabinas del mismo calibre y sistema, a 60 pasos. Y la señal son 3 palmadas fuertes para indicar el inicio del duelo. El primer disparo se realiza a voluntad del combatiente que haya sido seleccionado por sorteo. Después están los duelos con fusiles iguales, a pie firme o marchando, a 60 pasos o a 100, de 60 a 100, pero en movimiento. Se traza una línea visible que los combatientes no pueden rebasar y pueden recargar y disparar de nuevo si se ha pactado así. Excepcionales son también los duelos a pistola con distancia próxima, mínima de 10 pasos y máxima de 15, o sea, muy cerca. Las armas se sortean, combatientes se colocan de espaldas, se les entregan una o varias pistolas y a la señal del director de duelo pueden volverse y disparar a voluntad. 2 disparos cruzados marcan el fin del duelo, a menos que se haya pactado otra condición. Duelos a pistola con una cargada y otra descargada. Esto ya es rizar el rizo, ¿no? Se carga una pistola con una bala y la otra se deja descargada. Los combatientes se colocan de espaldas y se les entregan las pistolas como en una especie de sorteo. Y bueno, una de ellas no va a disparar. Esto se considera un duelo altamente irregular. El duelo en América del Norte, los duelos de la rebusca. Estos duelos, los combatientes se enfrentan en un bosque con rifles que disparan a voluntad después de una señal dada por los testigos. La distancia y el radio se estipulan y pueden entrar por sitios diferentes. Y Íñiguez lo califica más de un asesinato que de un verdadero duelo de honor. Íñiguez siempre va a abogar por una estricta reglamentación. Estas cosas de los americanos les gustaban muy poco. Y vamos a volver, ya para cerrar el programa, una vez más, a varios duelos célebres. Vicente Blasco Ibáñez se vio involucrado, como hemos visto antes, en varios duelos a lo largo de su vida. Los más importantes aquí vamos a destacar. Uno es con el teniente Alastuey en 1904. El motivo es que después de recibir un sablazo de un guardia de seguridad al salir del Congreso, Blasco Ibáñez se quejó públicamente y amenazó con vengarse. El duelo se realizó el 29 de febrero de 1904 en una finca cerca de Madrid, con pistolas y a 30 pasos de distancia. El resultado fue curioso. La bala de Alastuey rebota en el cinturón de Blasco, causándole una contusión, y los padrinos dan finalizado el duelo tras los disparos. Tuvo otro duelo con Fernández Arias en 1900. El motivo es que Fernández Arias era director del periódico La Correspondencia Militar y publica varios artículos muy fuertes contra Blasco Ibáñez. El duelo se realiza con pistolas en una finca cerca de Madrid y Blasco Ibáñez resulta levemente herido en la pierna. El incidente, sin embargo, a quien perjudica es a Arias, que tiene que abandonar su puesto en el periódico. Y ahora vamos a hablar del duelo más célebre y más trágico. El duelo entre Antonio de Orleán, duque de Montpensier, y Enrique de Borbón, duque de Sevilla, el 12 de marzo de 1870 en Carabanchel, en Madrid.
La causa del duelo fue una disputa personal y política muy exacerbada por insultos publicados por Enrique de Borbón en la prensa. Los dos duelistas se enfrentaron con pistolas a primera sangre, en teoría no debía de haber llegado donde llegó. El desarrollo del duelo fue el siguiente: en la primera ronda ambos disparan y fallan. En la segunda ronda Montpensier dispara y su bala impacta en la cabeza de Enrique y que lo mata instantáneamente. Las consecuencias fueron que Montpensier fue juzgado y condenado a 1 mes de arresto y al pago de una indemnización, ya que la muerte se declara accidental. El duelo desacredita a Montpensier y debilita sus aspiraciones al trono español. Aunque siguió conspirando para alcanzar el trono, nunca lo consiguió. El Congreso va a elegir a Amadeo de Saboya en 1870 y bueno, tuvo otras repercusiones sociales, que fue la muerte de un miembro de la familia real en un duelo que causó conmoción y sobre todo escándalo. Y causó también cierta enemistad en las cortes europeas. Bueno, hemos recorrido un intenso periplo, hemos hablado del honor, la honra, la honradez, de estos duelos, de cómo en la mayoría de los casos eran una cuestión, digamos, social, lo que hoy diríamos de social, pero de una sociedad y de un estamento muy específico. Estamos hablando de nobleza, militares, políticos y periodistas. No, por supuesto, nada con el ciudadano de a pie, y ligado en cada momento y en cada etapa, muy relacionados con la fecha, pues a la evolución de estos conceptos de honra, honor y demás. Voy a ver si en la descripción dejo la bibliografía y creo que se pueden pasar un rato divertidísimo explorando todo este tema. A una persona del siglo XXI, pues ciertamente esto casi le parece ridículo, pero quien conoce bien cuál es la situación de la sociedad en estos siglos XIX y XVIII y principios del XX, en española, porque nos hemos constreñido aquí a España, de un estudio leve ya se desprende de que esto es algo muy de acorde con esa sociedad. La sociedad romántica y la sociedad de esos siglos era una sociedad de gestos, de posturas, y una sociedad donde las formas valían mucho más que el fondo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otros programas. Un saludo para todos.